Bueno, en este momento nos encontramos con Carolina Ramírez. Ella es psicóloga social, especialista en derechos, en derechos humanos y en psicología y sexualidad. Ahorita pues ha desarrollado Princesas Menstruantes y Narrativas Emancipadoras, que es un programa muy pionero en temas de educación menstrual en América Latina. Entonces, a grandes rasgos, vamos a igual hacer más detalles del perfil de la psicóloga en nuestro informe. Entonces, bueno, primero bienvenida Carolina. Muchísimas gracias por participar de esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Perfecto. Carolina, por estar con nosotras. Bueno, queremos Bueno, arrancar la entrevista. Si quieres, yo hago la primera y ya tú continúas. dale. Queremos arrancar la entrevista, pues primero preguntándote cuáles son esos proyectos que estás trabajando en este momento, a qué te dedicas, hace cuánto lo estás haciendo en cuanto a este tema de la educación menstrual. Bueno, yo me dedico a la educación menstrual desde hace 12 años, cuando todavía la gente no hablaba de la menstruación ni pensaba que era algo importante. En el 2014 inicié con el programa Princesas Menstruantes, que fue el programa pionero en América Latina en construir una metodología y una serie de herramientas didácticas para la enseñanza de la menstruación, principalmente en el ámbito escolar. El programa todavía está vigente y adicionalmente pues vengo trabajando también en otro proyecto que es la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas, que también es una escuela multiterritorial y con un equipo multidisciplinario que nos dedicamos algunas a la educación menstrual y otras a la promoción de la salud menstrual. Y desde esta escuela lo que hacemos es enseñar lo que hemos aprendido, lo que hemos desarrollado, o sea, lo que nosotras hemos construido, los saberes que construimos a partir de las prácticas territoriales a otras personas que quieren implementar la educación menstrual o promover la salud menstrual, porque nosotras lo entendemos como dos caminos diferentes, aunque complementarios. No es lo mismo educación menstrual que salud menstrual. Y desde la escuela pues hacemos esto, formaciones, cursos, seminarios, todo lo correspondiente a una oferta académica no formal. Y bueno, eso. Y eventualmente pues asesoro ONGs, hago consultorías, todo el tiempo estoy de una en otra, terminé aquí, estoy haciendo otra consultoría en otra ONG y así sucesivamente. Bueno, Carolina, pues después de eso que nos cuentas, de todo lo que has hecho, también después del perfil que conocemos de ti, que has hecho bastantes cosas, queríamos preguntarte si de pronto pasó algo en ti o tuviste alguna experiencia personal que tú dijeras, esto realmente me va a motivar a ser lo que soy ahora. Con la educación menstrual, Sí, sí, señora. Si de pronto tendrías, no, no sé, alguna ninguna. o algo para que Habitualmente habitualmente la gente tiende a pensar que tuve algún asunto traumático con la menstruación y uh-huh, no. O sea, yo tuve una menstruación de lo que está dentro de lo que entre comillas cabe como normal, okay. todo supremamente tranquilo. No tuve ningún evento con mi menstruación que me llevara a pensar en la educación menstrual. Solamente en el camino de trabajar con mujeres me di cuenta de lo que les había afectado a muchas la experiencia de su primera menstruación y todas, a todas las mujeres que vivimos y que hemos vivido en este mundo de una u otra manera, en mayor o en menor medida, les ha afectado porque las narrativas han sido nefastas. Entonces, entonces es como que darse cuenta de algo que no está bien en el mundo y empezar a buscar alternativas para transformarlo. Fue más como esa situación, más, pero no fue nada traumático conmigo misma, pues. Ah, Perfecto. Ahí me surge, acerca de lo que hablabas al principio, me surge una duda. También queremos como que estas entrevistas sirvan como para educar, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa diferencia que tú ves entre la educación menstrual y la salud menstrual? ¿Cómo lo consideras en este momento?
La primera palabra lo menciona. Cuando hablamos de educación menstrual, estamos hablando de hacer un proceso educativo que tiene que tener el componente de enseñanza y aprendizaje, ¿cierto? Entonces, y hay unas competencias básicas que aprender, tal cual como se enseña las matemáticas, como se enseña las ciencias sociales y como se enseña historia, ¿cierto? Entonces, esto es comprendido de esta manera y tiene esa misma dinámica, un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de unas competencias básicas que se deben adquirir en los diferentes momentos de la vida. La salud menstrual está más enfocada en temas de la promoción y la prevención de la propia salud, o sea, es un asunto más individual, es un asunto que tiene que ver ya de intervención de patologías asociadas a la menstruación, tiene más que ver en esa vía de la primera palabra que tiene, que es la salud. Entonces, son complementarias, por supuesto, todos los procesos de salud tienen un componente educativo o más informativo, que es el componente de prevención, pero digamos que dentro de las instituciones escolares se hace es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, bueno, aquí queremos ya un poquito como entrarnos en el tema y es que muchas veces se habla de la menstruación desde el dolor, ¿sí? Desde el castigo. ¿Cómo podríamos resignificar esta etapa de la mujer desde la educación? Realmente es un asunto que tiene que ver con lo social. Hay personas que promueven esas resignificaciones a nivel individual y pueden ser un buen punto de partida, pero realmente es un asunto que tiene que ver con los imaginarios sociales que se han construido. Entonces, por eso desde la escuela, desde el programa Princesas Menstruantes, nosotras siempre estamos trabajando a nivel social y a nivel colectivo, porque creemos que para poder transformar esas ideas de dolor que en algunas se materializan realmente en dolor en el cuerpo, se tiene que transformar la narrativa que se ha construido en torno a la menstruación. Nosotras, por ejemplo, vamos mucho a las escuelas y trabajamos con niñas que aún no han menstruado y siempre hacemos la pregunta por la menstruación y ellas mencionan como no, es que yo no quiero que me venga porque eso duele mucho. Entonces la pregunta es ¿por qué dices que te duele, que duele si no has menstruado? Ah, pero es que yo ya sé que eso es doloroso, ¿cierto? La idea de dolor está instalada. O sea, esa es una de las ideas generalizadas en torno a la menstruación, aquí en la Conchinchina. Entonces, este tipo de narrativas, por cómo las adquiere ella, no solamente por lo que dice, por lo que le dicen en su entorno familiar, sino por lo que ella ve en la televisión, por lo que ella ve, nunca hay una propaganda de la menstruación porque es chévere y porque es saludable, sino porque si aparece una propaganda es porque están vendiendo el calmidol o porque están vendiendo la toalla y entonces para que tu vida sea tranquila, o sea, como oyente, si no la uso no es tranquila, o sea, como hay una idea de dolor que se construye socialmente. Mientras esa idea de dolor no se transforme, no se haga algo por transformarla, va a ser, va a ser casi que imposible intentar hacerlo en la individualidad, porque sí hay un marco que nos está ahí encuadrando. Claro. Bueno, Carolina, respecto a esto que tú nos estás hablando también de la educación y de cómo ustedes van a las escuelas, te quería preguntar, ¿en qué consiste la metodología directamente desde Emancipadoras y cómo esto se logra diferenciar desde otro punto de vista de educativos? Es decir, en las escuelas, en algunas se maneja la educación sexual, más no la menstrual, ¿sí? Entonces, ¿ustedes cómo se diferencian de esto, de otros enfoques educativos? Nosotros hemos desarrollado una metodología que se llama la educación menstrual emancipadora, como concepto y como Ujú. metodología. Esta educación menstrual emancipadora tiene todo digamos que un desarrollo metodológico profundo, pues de hecho ese modelo metodológico está contemplado en un libro que se llama Educación menstrual emancipadora, una vía para interpelar la misoginia expresada en el tabú menstrual, que fue el trabajo ganador del primer puesto a la investigación para la transformación del 2022 de la alcaldía de Medellín. Eh, ese desarrollo metodológico nos ha permitido construir una forma de trabajar que es efectiva, que ha mostrado su éxito
Y nosotras trabajamos en tres momentos. Un momento en el que siempre estamos cuestionando todo lo que se aprendió de la menstruación. Otro segundo momento en el que estamos llevando información que es crítica, que es científica también, pero científica crítica, porque hay muchas informaciones científicas que sostienen las formas hegemónicas y opresivas. Y por último, pues hacemos un trabajo de dignificar la experiencia menstrual, de darle otros sentidos, de construir otros sentidos desde lo narrativo, desde lo visual, que permitan generar otras experiencias en el cuerpo. Entonces es un modelo metodológico que es propio, o sea, que es un desarrollo de nosotras, que ha mostrado su éxito en el territorio nacional, pero también en otros lugares donde hay otras educadoras menstruales que también han aprendido y trabajan desde ahí. Y eso es lo que nosotras hacemos. Tenemos una serie de materiales didácticos donde las niñas no se sienten en una clase aburrida, donde hay risitas nerviosas, donde la profesora está más tensa que los estudiantes de hablar de ese tema, sino que lo que tenemos es un montón de juegos, de actividades, de materiales pedagógicos lúdicos que cuando los abrimos, pues todas están como wow y empiezan y se sienten que hay un juego y que este puede ser un tema divertido, un tema chévere, más que un tema tenso, que es lo que sucede con las familias, con la escuela, cada vez que van a hablar de menstruación, se vuelve tensa la conversación. Claro. Y a eso vamos con la siguiente pregunta y es, a partir de este trabajo educativo que están realizando ustedes, ¿cuáles han sido sus desafíos más grandes para abordar en cuanto a tabúes y precisamente estigmas dentro de las niñas al hablar de la educación menstrual en diferentes contextos pues, culturales de Colombia? Porque ustedes trabajan a nivel nacional y pues Latinoamérica. Entonces, ¿cuáles han sido esos tabúes, esos estigmas, eso que ha sido el mayor desafío al enfrentarse a enseñar sobre esto? Realmente el desafío no está tanto en las estudiantes, en la población con la que uno va a trabajar. De hecho, yo no, o sea, yo siempre me he encontrado un público que está, yo lo describo así, un público que está ansioso por escuchar otras narrativas acerca de su cuerpo. Entonces Ujú. yo así, claro, hay un montón, es un público que tiene un montón de creencias que no son ciertas, que viven, experimentan la menstruación en un montón de tabúes y con un montón de estigmas, pero que están ansiosas por escuchar otros relatos sobre su cuerpo y por cuestionar eso que ya aprendieron. El principal desafío y el principal obstáculo que nosotras nos hemos encontrado es que las personas tomadoras de decisión entiendan que la educación menstrual es algo serio, que además de eso no es un discurso, no es venga, póngase y quítese la toalla y envuélvala bien, que eso es lo que se llama higiene. Que además paguen por este servicio porque es trabajo, aprovechando que hoy es 1 de mayo, es trabajo, ¿cierto? Entonces, que entiendan que no les sirve la psicóloga que ya tenían contratada en la escuela porque ya no sabe de educación menstrual, que deben de contratar a alguien especializado en el tema para poder llevar a cabo el trabajo, que tampoco les sirve la enfermera que tienen contratada en la institución o en el colegio, no, que ella a pesar de ser enfermera no tiene una mirada de la menstruación desde una comprensión multidimensional, sino meramente biológica y etcétera. Entonces ese ha sido el desafío, es básicamente ese, que las personas tomadoras de decisión, rectores de instituciones, etcétera, etcétera, contraten personas especializadas para esto, y que además pues que se la piensen, porque es que todavía sigue siendo difícil llegar a las familias, porque las familias dicen, pero ¿para qué? Si ya en la escuela les enseñan eso, la escuela no lo enseña. Y así, pero ¿para qué si ya fue nosotras o tal multinacional a dar la charla? Pero esa es la Sí, charla enfocada en productos, es para que les compren a ellos y para etcétera, promocionar. etcétera. Entonces, para promocionar, eso no es educación, eso es promoción de sus propios productos. Entonces, ese ha sido el desafío realmente, pero con la población, de
todos los lugares donde yo he viajado. Entonces, esta semana estábamos construyendo una pieza que tenemos que entregar para el encuentro latinoamericano, y nuestra pieza era todos los caminos por la educación menstrual. Y recordaba con mi compañera Claudia que hemos ido en lancha, en helicóptero, en chiva, en todos los medios de transporte que hemos usado para poder llegar a los territorios en situación de abandono estatal, porque nuestro trabajo en Princesas Menstruantes básicamente es educación menstrual descentralizada. Nosotras casi no trabajamos en las urbes, nosotras trabajamos en los sectores más alejados. Y en esos territorios, también en las urbes y en todos los territorios donde nosotras hemos ido, no hemos encontrado una comunidad que esté resistente al tema, que no quiera trabajar el tema, que se queda firme en sus creencias irracionales y que no las quiere transformar. No, o sea, la gente está súper abierta al tema, la gente está como, wow, yo no sabía, entonces todo lo que yo aprendí de la menstruación no es verdad. Sí, pero venga, vamos a construir otras informaciones, ¿cierto? Entonces ha sido un trabajo muy bonito, y realmente el desafío sí ha sido pues ese que les mencioné. Carolina, qué bonito, ¿no? O sea, uno queda también impactado porque es una labor muy, muy linda, que yo digo, hasta uno también que le hubiera, no sé, se hubiera encontrado con personas como ustedes, porque realmente a veces uno de niño no sabe nada de esto, ¿sí? O sea, uno es muy nulo. Pero de esto también te quiero hacer una pregunta. Desde tu labor, ¿tienes algún, o sea, algo que te haya pasado, algún testimonio o una historia que te haya impactado, que tú como, o sea, como en tu labor digas, no, lo que esta niña me contó realmente me tocó el alma, o lo que esta mujer me contó realmente me tocó el alma, y ella me lo contó después de todo el trabajo que yo hice con ella, ¿sí? Entonces, después de esa confianza, sí se dio algo así. Pasan muchas historias. Por ejemplo, de un día que yo estaba explicando el útero y una niña alzó la mano y me dice, profe, ¿a usted no le da asco hablar de eso? Y yo me quedé como, ¡ah! O sea, las narrativas tan agrestes que se van construyendo en torno al propio cuerpo, y eso se construye al cuerpo de las mujeres. Otra vez, en una de las devoluciones, de unas tarjeticas donde ellas hacían devoluciones para mejorar el taller, una chica decía, bueno, que vengan más tiempo, que no sea solo de 2 horas, que no sé qué, y luego escribe en mayúscula, en este taller aprendí a no tener asco, a no tenerme asco, tenerme, así fuera que lo nombraba, no tenerme asco, que todo lo que hay en mí está bien, así. Y eso para mí también fue como, wow, o sea, y era un territorio indígena, un territorio bien alejado. Yo dije, ya, valió la pena, o sea, Sí. ya fluyó todo, o sea, todo estuvo bien, venir hasta acá estuvo perfecto. Y así sucesivamente. Otra vez me encontré con que una rectora me mencionaba que después de la sensibilización con ellos, con todos los maestros de la escuela, con todas las directivas, me mencionaba como que fue pucha, o sea, yo hace mucho tiempo, una profesora vino y me dijo que le había dejado una nota a una niña en una silla, ni siquiera la abordó y le mencionó, habló con ella, sino que le dejó una nota a una niña y le dijo que su vulva, vagina, pues le dijo ella, porque la profesora ni sabía que llamaba vulva, que le olía muy mal, que se lavara bien. Entonces, esto, por ejemplo, y la rectora estaba súper afectada porque decía, yo como en ese momento no entendí que esto era tan violento, y que esta situación yo la debía haber abordado en ese mismo momento, y que fue una falta completamente, una violencia tan grande. Entonces, ya eso sucedió, ya no había cómo remediarlo, pero el que esa rectora se diera cuenta de que eso es una violencia, eso también es completamente poderoso, o sea, es un tomar conciencia de. Entonces han pasado muchas cosas, y esas otras cosas que son más íntimas, que me llaman al final, pues no las puedo contar acá, pues justamente porque me las contaron personalmente, pero sí son muchas las narrativas, y que te das cuenta de que realmente lo que se está haciendo es transformador, que es revolucionario. Perfecto, bueno, Carolina, ya como última pregunta, bueno, tú ahorita nos hablabas de lo importante es que las personas tomadoras de decisiones
hagan algo más allá, ¿cierto? De invitar a la marca, de invitar a la charla, que realmente no da muchos frutos, es con puntos claves que deberías hacer o cómo se debería abordar la educación menstrual en las instituciones educativas, incluso yo creo que universitarias, porque cosas nos hemos encontrado y en los hogares. Y lo complementes con un mensaje a partir de lo que tú haces, como incentivando de pronto a que esto se tome realmente con seriedad. Ujú. Yo creo que la educación menstrual emancipadora la requiere la humanidad en general, o sea, no solamente las instituciones educativas, nosotras, ese es nuestro foco de trabajo, pero realmente hay otras personas también haciendo educación menstrual emancipadora que se enfocan con otras poblaciones. Necesitamos la educación menstrual, o sea, es una necesidad de la humanidad entera. De diferentes maneras, con diferentes abordajes, pero la sociedad en general, la humanidad entera necesita educarse en este tema. Hay un analfabetismo menstrual generalizado y eso se tiene que transformar. Yo creo que es importante entender que la educación menstrual va mucho más allá del uso de los productos de gestión de la menstruación, que ese es como uno de los primeros, de las primeras también barreras que encontramos, que la educación menstrual es una, que lo que necesitamos enfocarnos, en lo que necesitamos enfocarnos es en la transformación de las narrativas menstruales que permitan que las personas con experiencia menstrual puedan tener una experiencia mucho más tranquila consigo mismas y con su cuerpo. Nosotras hablamos de un concepto que hemos venido desarrollando que le nombramos menstrocentrismo y nosotras decimos que nuestras prácticas son menstrocéntricas y que cuando deconstruimos esas narrativas, las personas en general tienen o sea, se benefician de esa transformación de las narrativas. Los varones, las personas que menstruan, pero que no se identifican como mujeres, las mujeres que por alguna razón nunca menstruaron, etcétera. O sea, la narrativa menstrual ha sido una forma de opresión, ha sido usada como una forma de control y opresión histórica y transformando esa narrativa, con toda seguridad, con toda certeza, vamos a tener una sociedad mucho más igualitaria, mucho más amorosa, mucho más, con con un asunto más equilibrado en los lugares que se ocupan entre las personas que menstruan y las que no. Creo que es una deuda histórica con quienes menstruamos que esto se transforme. A las familias, pues nosotras no le podemos pedir a una familia que haga educación menstrual porque muchas de ellas no tienen las herramientas para hacerlo y algunas que se creen con las herramientas van y repiten las mismas narrativas que ellas recibieron. Entonces, sí, pues como el llamado es como a buscar apoyo de programas como el nuestro o como otros que existen, en el que están todo el tiempo compartiendo información de cuáles son esos principales errores que se cometen en la educación menstrual a nivel familiar y que están siempre dando pistas de cómo hacerlo de una mejor manera. Creo que esa sería como la recomendación para las familias y en general, pues que la gente entienda que la educación menstrual es algo realmente es una expresión de lo que le nombramos como ternura radical, o sea, es una transformación que se necesita en esta humanidad y que bueno, pues que las educadoras menstruales existimos, que aquí estamos también al servicio. Carolina, Muchas gracias. muchísimas gracias por compartir pues esto con nosotras, por tu tiempo y gracias también por lo que hacen por las mujeres. Sí. Gracias porque esta lucha, como lo decimos, es de todas y pues la verdad nos llena mucho el corazón contar contigo porque eres, o sea, en este caso para nosotras es muy importante porque tú te enfocas mucho en niñas, que es donde realmente empieza la educación, cuando somos niñas. Entonces, nada, agradecerte mil y mil veces por todo lo que haces. Esperamos pues contar en otras oportunidades si es posible contigo, que podamos seguir teniendo contacto de esto porque cada día aprendemos algo nuevo y es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas. Y Entonces, hay que nada, contarlo. muchas gracias. Además, hay que contarlo, hay que exponer, digamos, que se está haciendo, y digamos que como Sí, periodistas, pues nuestro trabajo es visibilizar, ¿no?
visibilizar las historias y visibilizar lo que se está haciendo. Entonces, muchas gracias de verdad, Carolina, por tu tiempo, por tu conocimiento también, y bueno, que el proyecto crezca y para adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Gracias.